Sí, sí. No te lo digo de compromiso. Por supuesto. Lograron una combinación. Y hace 22, 23 años estamos. Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Nos convoca un tema que hoy asoma con fuerza, con muchos lugares del planeta, como es, me refiero al avance de los autoritarismos de izquierda y derecha, en el mundo. Para eso contamos hoy con dos expositores destacados, a quienes les agradezco su presencia. Ellos son Jorge Castro y Vicente Tito Palermo, amigo de la casa. También agradezco a los socios que se acercaron para participar en forma presencial, a los que nos ven ahora en la pantalla online, en la modalidad híbrida, a nuestros secretario y prosecretaria que colaboraron junto con otros en la organización de este evento, y por último al Fondo de Cultura Económica que nos cedió esta sala. Voy a mencionar el currículum de Jorge Castro, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, ampliamente conocido por sus notas en diversos medios. En la actualidad es columnista del diario Clarín y lo fue anteriormente del diario Perfil. Desde el 2000 es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Entre el 98 y el 99 fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación. Fue distinguido el desarrollismo del siglo XXI, China y la Argentina en el siglo XXI y la visión estratégica del de Jorge Mario Bergoglio. Ahora me voy a referir al segundo expositor, que es Tito Palermo, socio, miembro de la comisión directiva y expresidente de nuestro club entre el 2015 y el año 2019. Él es politólogo, ensayista y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Residió en España, en Brasil e Italia. Fue investigador en el CEDES y es investigador principal en el CONICET. Dictó cursos tanto de grado como de posgrado en universidades de Argentina, Brasil, España y Uruguay, y es reconocido por su dedicación a temas de política latinoamericana comparada y de historia política argentina. Es miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Fue distinguido con el premio CONEX Platino de Humanidades en las disciplinas Ciencias Políticas en el 2016. Tiene una intensa participación en la vida pública argentina, reflejada en numerosos artículos en diversos medios, en especial en su columna en el diario Clarín. Voy a mencionar solo algunos de las numerosas publicaciones de las que Tito es autor. No te enojes que no te menciono todos, porque si no estaríamos todas las 2 horas acá mencionando tus publicaciones. Elegí unas poquitas, disculpen. Ya puedes cortar. No se enojen conmigo. Una es Democracia interna en los partidos, las elecciones partidarias del 83 en el radicalismo y justicialismo porteños, Política y poder en el gobierno de Menem, la dictadura militar del golpe de Estado a la restauración democrática en colaboración con Marcos Novaro, las Malvinas en la cultura argentina, la guerra de las Malvinas, memoria y olvidos en la democracia argentina, y por último, relatos brasileños y argentinos en perspectiva comparada. Entonces vamos a empezar. Perdón.
Vamos a empezar con 2 exposiciones de hasta 20 minutos cada una, y luego pasaremos, como es tradicional, a las preguntas de los socios, ya sea que estén acá o a través de la web. En la sala, por favor, levanten la mano, y los que quieran preguntar, y los que estén en la web, a través del chat, avisen de que quieren tener la palabra. Por último, les voy a agradecer a los que están acá en el chat, en la web, que muteen los micrófonos, así no tenemos interferencias. Y por último, bueno, vamos entonces a empezar, según hemos acordado, hemos charlado con los expositores, con 20 minutos cada uno, asignados primero a Jorge y después a Tito. Muchas gracias. ¿Se lo paso a él? Perdón. Se puede poner acá, preferiría tenerlo a mano, sin la mano. Un segundo, por favor. Sí, sí. Yo lo pongo, yo lo pongo. Espera. Ahí está, perdón. ¿Quién? Eso. Adelante. Gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer al Club Político Argentino que me honra con esta invitación a participar de un encuentro tan importante. Agradezco doblemente, además, por permitirme hacerlo en compañía de una figura tan prestigiosa como es Vicente Palermo. Voy directamente al tema. En el análisis político, creo yo, todo nace de una situación determinada y dentro de un cierto contexto histórico, en lo esencial intransferible. Para la política, el análisis político, no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente. Para el análisis político, que es siempre el análisis concreto de una situación concreta, conviene aplicar el criterio establecido por Gilbert K. Chesterton, cuando dijo: el problema de las teorías generales es que sirven para todos los casos, salvo para los concretos. La situación argentina actual se caracteriza por los siguientes términos. Ahí está, ahora sí. Hay un inmenso vacío de poder en una sociedad intensamente movilizada. Y la Argentina dispone de un sistema político absolutamente presidencialista, en que la autoridad presidencial ha desaparecido. Esta es la causa de fondo de la crisis política argentina actual. Esto ocurre en un país que hace 12 años que no crece y en el que el ingreso per cápita de su población es nulo o negativo desde la década del 70. La causa de esto es una crisis crónica del sector externo, crisis de la balanza de pagos, que significa esencialmente que la Argentina es un país que exporta de manera insuficiente
para enfrentar sus necesidades de importación. Y esto se manifiesta en que, de manera crónica, en el Banco Central no hay dólares suficientes para pagar sus compras del exterior. Por eso es que la crisis argentina, en su núcleo, es una crisis cambiaria, en donde el valor fundamental de la economía y de la política del país es el valor del dólar estadounidense, esto es la relación entre el peso moneda nacional y el dólar de los Estados Unidos, que es la auténtica moneda nacional en la que los argentinos invierten y ahorran. Esto sucede en un país que tiene el nivel de ingreso per cápita de su población en los niveles más elevados de América Latina. Por encima de Chile, por encima de Uruguay, por encima de Brasil, por encima de México. Solo que ese inmenso plus de ingreso per cápita de su población está en dólares, caja de seguridad o en el exterior. Por eso es que la crisis cambiaria tiene un carácter crónico en la Argentina. Y el valor del dólar es el indicador fundamental de la situación económica argentina y de la estabilidad política del país. De ahí la tendencia también a la mega inflación constante y el hecho de que la Argentina es el único país de América Latina, solo comparable con la Bolivia de la década del 50 del siglo pasado, que ha tenido 2 hiperinflaciones. Y que además la tendencia a el estallido de un proceso hiperinflacionario es una recurrente de la historia política y económica argentina, por ejemplo, en el momento actual. En el sentido de que sin aumentar el déficit fiscal primario del país, manteniéndose constante, incluso reduciéndose el déficit fiscal primario del país, la aceleración del ciclo del dinero, dicho de otra manera, la fuga de la moneda nacional, es cada vez más acelerada. Esto es lo que indica que en el momento actual la Argentina está dentro de un proceso de carácter hiperinflacionario. Se mantiene constante o incluso se reduce el déficit fiscal, pero la celeridad en la fuga del dinero se transforma en un dato cada vez más acelerado del presente argentino. De ahí la carencia de moneda nacional. Y el alto nivel inflacionario de carácter estructural que tiene el país. Este es el núcleo de la crisis argentina. Tanto en lo económico como en lo político. Están ambos íntimamente vinculados, estructuralmente vinculados, internamente vinculados, a través de la mediación de la crónica crisis cambiaria, crisis del sector externo, crisis de la balanza de pago. Al mismo tiempo, hay que advertir
que esto ocurre mientras el sistema político argentino de carácter democrático, el orden democrático del país está absolutamente consolidado. Por encima incluso de las experiencias de los países, distintos países de la región. Con una completa e institucional integración de las Fuerzas Armadas al orden constitucional. Esta es una situación más sólida desde el punto de vista político e institucional que tiene la Argentina respecto al resto de los países de América del Sur. Dentro de este cuadro básico, es que se ha producido una profunda ruptura entre la sociedad civil y el sistema político en su conjunto, sin distinción de gobierno y oposición. De ahí la irrupción del fenómeno Milei en la vida política argentina, sumado al alto nivel de abstención que muestran el proceso político, que muestra el proceso político electoral. Lo que está experimentando la Argentina en el momento actual es una crisis honda, profunda, de representatividad que ocurre en un sistema político que es el más politizado y movilizado de América Latina y uno de los más politizados y movilizados del mundo. Este es un punto de especial importancia porque hace a la identidad nacional de los argentinos. El aspecto profundamente politizado y movilizado de su sistema político y en general de su cultura cívica. Hay que agregar que las encuestas han perdido importancia como elemento de pronóstico, pero siguen siendo instrumentos válidos para identificar tendencias. A partir de las PASO, las primarias, el 13 de agosto, hay 10 encuestas nacionales relevantes que ya han sido publicadas. Todas ellas lo que muestran es Javier Milei está primero y ha ampliado su diferencia respecto a los resultados de las primarias de las PASO. En segundo lugar aparece la candidatura de Sergio Massa y en tercer lugar la de Patricia Bullrich. Todo esto ocurre en un ambiente de profundo cambio y aspiración de cambio del país, que adquiere características pasionales, como es propio de todo lo argentino. Concluyo diciendo lo siguiente. Tulio Alperindongui dice que la cultura cívica de los argentinos, Tulio Alperindongui dice que la cultura cívica de los argentinos es maníaco-depresiva. 2 horas de euforia, 14 de depresión. Este rasgo, que no es psicológico, sino que hace a la forma de construcción de la nación argentina, está claramente vinculado
a las características de su ciclo económico. Con una crisis crónica del sector externo, una crisis cambiaria prácticamente constante, crisis de la balanza del pago, que en definitiva lo que revelan es que la Argentina exporta muy poco por las necesidades de un país que tiene un altísimo nivel de ahorro per cápita de su población, una sociedad intensamente movilizada y educada, y que tiene por lo de importaciones en su sistema productivo. Sigo. Se sujetan a veces al yugo de un tirano que no tiene más poder que el que le quieren dar. No está pensando solo en tiranías unipersonales. El depender de muchos es tener que sobrellevar otras tantas desgracias, dice. Pero, ¿por qué esta naturaleza voluntaria de la servidumbre? Mi hipótesis central es que el autoritarismo coercitivo, que tiene por principio activo, siguiendo a Montesquieu, al miedo, como modo dominante de lo político autoritario, ha dado paso a la servidumbre voluntaria, como una tendencia social y cultural a permitir, a legitimar, a naturalizar que otros decidan en los asuntos públicos y obedecerlos. Todo esto bajo regímenes constitucionales que hagan más o menos factible la configuración de grupos que controlen tanto el acceso como el ejercicio del poder y con una conformación bipolar desigual, los pocos y los muchos. Su instauración depende de las raíces sociales profundas que tienen que ver con la desafección, la malquerencia social por oposición a la virtud cívica y con las expectativas económicas despolitizadas en el ciclo de repetición capitalista. El hecho de que los fracasos en los intentos de gestión política del capitalismo tengan por costo principal la abdicación a toda gestión política del capitalismo. Las raíces de la servidumbre voluntaria son antiguas. La ilusión de la libertad de los antiguos ha sido sustituida por la ilusión de la libertad de los modernos. La ilusión de la virtud republicana por la ilusión de la libertad de las virtudes privadas. La ilusión de las libertades positivas por la ilusión de las libertades negativas. Hablo de ilusión solo para enfatizar mi escepticismo, pero amo todas estas ilusiones en desenfrenado libertinaje. Entonces, esto hace que lo que sería inherente a la democracia, lo que sería su principio de acción, no esté presente, porque nadie tiene incentivos de cuño meritocrático, es decir, los principios positivos de la democracia, la virtud, la moderación, un temperamento de equilibrio, la disposición a deliberar, la vida cívica, la consideración de los hombres recíprocamente como libres e iguales en la escena de lo político, la fibra de la decisión. Y entonces la acción virtuosa depende de una variable, de una sola, el problema de la conciencia individual. ¿Debo actuar pese a todo? ¿Debo sumergirme en un fangal? Y como no es sensato obligar a nadie, la gente quiere ocuparse de lo menos posible para obtener lo más posible. Ocuparse lo menos posible, pero obtener lo más posible. ¿De qué? De la política. Pero la política está obligada igual por la misma gente que la urge desde su mundo privado a reiterar su promesa y lo hace naturalmente y la incumple. ¿Por qué? Porque no tiene cómo cumplir con esas expectativas de felicidad, no ocuparse de nada y obtener mucho. Una de las razones por las que no puede cumplir es la malquerencia de la que la política es víctima, que plantea una relación incoherente entre la sociedad y el poder, una selección negativa. Sin virtud cívica hay poder corrupto. Los ciudadanos, además de quejarse, votar y pagar sus impuestos, seamos francos, es todo lo que hacen, en general toleran el quantum inevitable de corrupción. Política en sentido aristotélico
y económica en sentido moderno, que acompaña la brecha entre el deber ser de la virtud cívica y el realismo institucional. El problema es que la corrupción, en los dos sentidos, crece inevitablemente y no adelanta a quejarse. Hay que comprenderla. Comprenderla antes de que sea tarde. El crecimiento de la corrupción política y económica, allí donde la virtud cívica es escasa, es comprensible. Se produce la selección de un personal que, en palabras de Todd, Emmanuel Todd, termina formando una élite carente de toda noción de deber hacia la comunidad. Y la selección negativa tiende a establecerse como círculo vicioso. El nivel de la clase política y su competencia disminuyen porque una parte sustancial de quienes son seleccionados o son demasiado seleccionados o son demasiado incapaces para una actividad tan singular como la política o procuran con demasiado entusiasmo el beneficio propio, de modo ilegal o faccioso. Quejarse hasta que ya no se la pueda parar es lo peor. Sin recuperar brotes siempre temporarios de virtud, no se puede hacer nada. Creer meramente en el mercado o en las instituciones liberales, por otra parte indispensables, no resuelve el problema. Pero además hay otra faceta de la cuestión de efectos convergentes, que es el ciclo de repetición capitalista, expansión ilimitada del consumo y la desigualdad, deprivación relativa y, en casos como el de la Argentina, exclusión crónica. ¿De esa ecuación puede esperarse virtud cívica? Las sociedades de malestar proliferan en países hipotéticamente democráticos, donde sus instituciones democráticas mueren por dentro. Y también proliferan en sociedades en las que la legitimidad de distintas especies de autoritarismo ha crecido y constituyen casos de servidumbre voluntaria. El doble desgranamiento presidido por la malquerencia hacia la política define el marco de la servidumbre voluntaria, que es un comportamiento muy racional, el precio que se paga para no enrolarse en el esfuerzo de sobreponerse al malestar y dar una batalla que se considera de antemano perdida. Se deslegitima la política como consecuencia de los golpes que le hemos asestado nosotros mismos. Verificamos las consecuencias de lo que hacemos, pero no nos sentimos responsables. Los responsables son los políticos, pero es la disolución de lo público y de lo político, la reducción de lo individual a su mínima expresión, es decir, individuos sin ejercicio de ciudadanía, volcados sobre sí mismos, las que hacen posible la existencia de la casta y que ésta se comporte como una maquinaria de depredación contra la que nosotros, que hemos creado las condiciones para su existencia, nos indignamos. Hay un sentido común liberal en torno a la noción de libertad de los modernos. Libertades negativas, tal como se lee en el ensayo pionero de Bernard de Mandeville, La fábula de las abejas, que execra de la libertad de los antiguos y de las libertades positivas, y por muy buenas razones, como lo vemos en Benjamin Constant, pero las desestima precisamente cuando hacen falta. Mi hipótesis es que, en su mayoría, las democracias realmente existentes adolecen de un problema endógeno. Las actuales democracias serían ser sin obrar, porque como ser son, nadie quiere sustituir sus regímenes. Pero el principio fundamental, el rector de la República Democrática, no obra. Si, siguiendo a Montesquieu, su naturaleza es lo que le hace ser a todo régimen de gobierno y su principio lo que le hace obrar, el principio de la virtud se ha marchitado. En un Estado popular, dice Montesquieu, no basta la vigencia de las leyes o el brazo del príncipe siempre levantado. Se necesita un resorte más, que es la virtud, el amor a la patria y a las leyes, la preferencia del público, de lo público. Trump sería emblemático del uso torpe y ciego de la política y del poder de un modo completamente incongruente con el régimen en el que actúa o cree que actúa. Esto es lo más chocante. Como ejemplo, claro. Como principio activo, la virtud
es activa por sí misma, un principio volcado a la acción, no a lo privado. Esto no es nada liberal y sí muy republicano. La conjunción tan exitosa por tanto tiempo de la república y el mercado tiene muy poco que ver con la virtud. Las democracias liberales tienen por pilar la fábula de las abejas. El autointerés sería capaz de producir el bien común. Pero esta no es la fuente del problema. La economía de mercado no requiere ni produce ciudadanos virtuosos, sino abejas. ¿Dónde están los ciudadanos virtuosos que hacen falta? Todo este curso de argumentación va en contra de los, por otra parte, admirables papeles federalistas. Uno y otros no son nada fácil de conciliar. Los federalistas están mucho más cerca de la prosperidad que de la frugalidad, también de la desigualdad que de la igualdad. Pero la igualdad y la frugalidad, así contrapuestas a la concepción federalista, nos aproximan peligrosamente a las condiciones de establecimiento de órdenes no democráticos. O sea, estamos en un lío. El lío existe. El régimen representativo es expresión de todos estos problemas y de sus intentos de solución. Y la democracia participativa es una idea insensata. No se trata de que participemos todos, sino de que haya igualdad real de incentivos y oportunidades para seleccionar a los mejores. La democracia representativa justamente está como diseñada para compensar la brecha entre la ciudadanía activa, virtuosa, y la desafección del ciudadano racional, pero no consigue hacerlo. Y desde Bernard Manin, por lo menos, sabemos que la democracia representativa no es una democracia, aunque todos seamos cómplices en su denominación. Aún así, si se rompe el equilibrio entre ciudadanía activa y apatía racional, no funciona. La democracia representativa es una gran paradoja, porque está diseñada para activar un mecanismo meritocrático de incentivos que mueva la virtud cívica y logra lo contrario. ¿Cuáles son los principios activos del régimen representativo? Diría que el principal, más aún que la virtud, que lo es la confianza, un bien sumamente elusivo. La política se ha degradado. ¿Cómo quiere que la gente confíe en los políticos? Son palabras comunes en toda América Latina. Y desde que la confianza se deteriora, y desde que no resulta claro cómo mitigar este deterioro, es el propio régimen representativo el que sufre una erosión creciente. Lamentablemente también sabemos que jugamos con la cancha inclinada en contra ante un capitalismo que hace mucho tiempo ya que dejó de ser gestionado por lo político y ha recuperado las capacidades más viejas aún para gestionar la política. Pero la pesadilla de la servidumbre voluntaria es el algoritmo. Hay autores como Harari que son más que nada divulgadores de temas terroríficos. Pero buceando un poco en la literatura cada vez más abundante sobre el tema, se percibe el peligro de una tendencia dominante a delegar capacidad de decisión en muchos campos en los algoritmos. Delegación que tiene dos incentivos. Nos desincumben de lo que nos fastidia hacer y lo hace mejor que nosotros. Esto incluye no necesariamente el gobierno de los algoritmos, pero sí el gobierno de los criterios en base a los cuales tomamos decisiones. Ahora me ocuparé, por fin, de Javier Milei, que viene demasiado al caso. Comienzo subrayando que me parece innegable que Milei alienta una concepción totalitaria de la vida social y de la política. Para él, cada cosa es un mercado más, lo dice. Desde la ciencia y la tecnología hasta los órganos humanos. Son un mercado más. En junio del 2022 llegó a discutir la venta de niños, un mercado más. Lo más pavoroso son los fundamentos en que justificó la pertinencia de examinar la cuestión de la venta de niños. El libro Análisis General Competitivo de Arrod y Hahn. Sumergidos en las páginas de esa obra de economía, ¿se encuentran los valores que habilitan la consideración del intercambio de niños?
La conversión de todas las relaciones sociales en relaciones de mercado, la utopía, es totalitaria, entre otros motivos, porque disuelve la sociedad en el Estado, exige un grado elevadísimo de coerción para su imposición y su propagación y su reproducción, y para un nuevo experimento de creación, ¿de qué? De un hombre nuevo. Sin exageraciones, entre Milei y Ernesto Guevara, la distancia es menor que de lo que se cree. Y lo es porque ambos proponen un cambio en la naturaleza humana, un hombre nuevo, conforme a los incentivos que consideran correctos. Ya voy terminando. Coincido con Luis Alberto Romero en que hay que atender prioritariamente el peligro que significa Milei para la gobernabilidad, no tanto para la democracia. Pero me pregunto sobre las consecuencias de la política, de la posibilidad de que Milei concierte con parte de la casta la salida sensata a un impasse. No veo probable el escenario reiterado por Andrés Malamud sobre que un triunfo de Milei lo llevaría bien a cerrar el Congreso, bien a resignarse a un impeachment. De hecho, Javier Milei, considerándose, espero que equivocadamente, futuro presidente, comenzó un camino de entendimiento con porciones de la casta, si ésta existe. El problema es que esta posibilidad de salida, de autopreservación, puede transformarse en el proyecto más duro y más antidemocrático sin una ruptura constitucional, en el camino del estado de excepción estudiado, por ejemplo, por Hugo Quiroga. Porque va a enfrentar demandas, entre comillas, de su base electoral difusa, de sus votantes sociales y de todos los que arreglen con él, distanciándose de las pertenencias previas. Y por consiguiente, frenando, desequilibrando, descompensando las posibilidades de reformas que la Argentina necesita. O sea, haciendo una política conservadora. Sin ruptura constitucional y también sin adquirir un perfil expresamente represivo. La configuración política que eventualmente arme JM para gobernar quizás estalle rápidamente, pero quizás se mantenga sobre la base de un consentimiento sorprendente de su autoridad. Depende de los activos con los que cuente, su propia competencia política, que me parece extremadamente dudosa, el resultado electoral, que podrá traducir en un mandato gubernativo, la envergadura de los respaldos que sea capaz de reclutar, el éxito de un plan de estabilización social, inicial. También aquello que es característico de la servidumbre voluntaria, un liderazgo que no es contestado como tal y tampoco en sus decisiones de política y gestión. Y por fin, una base sociopolítica de adhesión incondicional, no vinculada a las instituciones, sino a un etos populista, compuesto probablemente por creencias no ligadas a contenidos, sino a la persona. Esto para 4 años más penosos que se van a agregar a los que ya venimos sumando desde hace tiempo. Agrego que, según la información disponible, son cada vez más borrosos los límites que perciben muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes, entre un gobierno democrático y uno autoritario. Obviamente esto ayuda a sentirse acogido dentro de un régimen de servidumbre voluntaria. En una entrevista reciente, Ernesto Sanz comenta preguntándose por la explosión emocional que puede haber expresado el resultado de las PASO, especialmente en los jóvenes. En amplios sectores de la comunidad implica lo siguiente: le dejo esa tarea a uno de los nuestros, obviamente a Milei. Es a mi juicio, esa delegación, la identificación, lo puramente expresivo, el salto al vacío, todo lo que desemboca en una nueva servidumbre voluntaria. Desde luego que puede ser fugaz, pero también puede convertirse en una forma de régimen de servidumbre bajo la cual muchos puedan sentir lo importante que es vivir en un país que sea gobernado democráticamente. Listo, gracias. Bueno, no sé si están escuchando del otro lado. Bueno, agradezco las
dos presentaciones de los dos expositores. Bueno, cada uno siguió un camino distinto, pero también igual. Han tocado puntos en común. Por eso quiero darles la oportunidad, tanto a Tito como a Jorge, si quiere hacer un comentario, si no vamos a las preguntas directamente, sobre lo que dijo el otro expositor. Yo creo que la esencia del liderazgo político no está en el líder, sino en quienes lo eligen. Por eso lo que hay que, ante todo, comprender es cuáles son las características del voto a Milei en la última elecciones de las PASO. Ha triunfado en 16 provincias argentinas, sobre 24 unidades políticas que hay en el país. Se ha impuesto en todas las franjas etarias del país. Esto es, no solo entre los jóvenes, sino también entre los hombres adultos, aunque con un nivel menor, entre el público femenino. Ha triunfado por más del 50% en provincias donde no ha tenido ningún tipo de representación política partidaria. Por ejemplo, Salta ha logrado el 56% del total de los votos. En Jujuy ha triunfado por más del 50% de los votos. En Mendoza, que acaba de ganar el radicalismo a través de la candidatura de Cornejo por 10 puntos de diferencia, el que triunfó en Mendoza no fue la figura que expresa el radicalismo, sino que fue Javier Milei. Triunfó en la totalidad de la región centro, esto es, el sector productivo de la Argentina, donde está la producción agroalimentaria del país, y que había sido hasta ese momento un reducto de la oposición encarnada por Juntos por el Cambio. Lo que esto parece indicar, además, es que, como indican no solo las encuestas, sino los grupos focales que han estudiado los votantes de Milei, lo que hay ahí no es solo una opinión de rechazo, sino también una esperanza, alrededor de 2 puntos. Uno, la crítica al sistema político en su conjunto, incluyendo gobierno y oposición, la denominada casta. La segunda, el tema de la dolarización, de enorme importancia, porque claramente el tema de la dolarización no es una discusión técnica la que están desarrollando los votantes de Milei. Es una metáfora para referirse a la necesidad de dar una respuesta drástica, definitiva, irreversible al problema de la megainflación y de la hiperinflación de la Argentina. En un país que hace 12 años que no crece y en donde el ingreso per cápita de su población es nulo o negativo desde la década del 70. Esta es la profunda racionalidad del votante de Javier Milei. Y por lo tanto, para comprender el fenómeno Milei, lo que hay que ubicar ante todo es qué es lo que quieren sus votantes y qué es lo que han encontrado en él o han inventado en él de aquello que necesitan en este momento de la Argentina. Bueno, ¿me están escuchando del otro lado? Sí, ¿no? Creo que sí. Vamos a empezar entonces con las, si les parece, ¿es algo que quieras decir vos, algo, Tito? No, yo muy rápidamente estoy de acuerdo con Jorge en las dos cosas. Primero, esa capacidad de Milei de identificar dos hartazgos. Los hartazgos estaban ahí. Había que transformarlos en discurso político. Había que politizarlos. Eso no lo hace cualquiera. Es decir, o lo hizo él o se lo hizo un asesor que tiene escondido abajo de la cama y es un genio, no lo sé. Pero esos hartazgos estaban. Ahora, eran dos y él los identificó a través de dos metáforas,
La dolarización y la carta. Las dos son metáforas. No importa su consistencia técnica ni nada por el estilo. Milei hizo ahí política. Hizo ahí política como si fuese un gran político. Yo creo que no es ningún gran político, pero sin duda identificó le leyó la mente y el corazón a la gente. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y después lo otro, de que lo que empezaste, Jorge, de que el fenómeno para entender el fenómeno del liderazgo hay que ver principalmente la gente. Líder quiere decir electo. Por eso, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso hablo de servidumbre voluntaria. Si no, no hablaría de servidumbre voluntaria. Es decir, el tema que creo que es justamente yo intento colocar lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a la Argentina, en una situación más general. La forma que tengo es esta, y justamente estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias a los dos. A los que están del otro lado, les habilité el micrófono por si quieren hablar, o sea, aunque diga cruzado, cuando hablan pueden hablar. Empezamos por Ale, que me pidió, vos pediste hablar, ¿no? Adelante. Es que un micrófono, discúlpame, toma, porque si no se te va a escuchar del otro lado. Gracias. Sí, a ambos, pero quería tomar el señalamiento, Jorge, sobre esta paradoja argentina, en el sentido de que somos el sistema político más robusto de Latinoamérica con la peor performance económica. La pregunta es si considerás que hay alguna causalidad, es decir, si el sistema robusto político es una de las causas justamente de esta pésima performance económica en un mundo que, podríamos decir, podría implicar para la Argentina muchísimas oportunidades. Y esto me parece que, digamos, en principio se lo preguntaría a los dos en cuanto a los planteos, ¿no? Porque es llamativa esa paradoja, ¿no? Exactamente, es llamativa. Un momento, por favor. Gracias. Pero la paradoja, dice Chesterton, es la forma en que se revela irónicamente la verdad de las cosas. Lo que sucede en la Argentina es que es un sistema político con instituciones débiles, en una sociedad intensamente movilizada, la más movilizada y politizada de América Latina de lejos. La historia argentina es una serie sucesiva de revoluciones sociales y políticas. Esto ha sido así prácticamente desde su origen, sobre todo a través de la inmigración europea. En estas condiciones, el problema económico de la Argentina está vinculado a un hecho político. La crisis del sector externo no es un dato genérico que existió siempre, tiene fecha fija. Se produce en la última parte del año 1948 y se va a manifestar a través de la crisis de carácter depresivo que la economía argentina va a tener entre 1948 y 1952. Primer gobierno del general Juan Domingo Perón. Es en ese momento en que la comisión formada por Gómez Morales y Cereijo le informan a Perón que no hay dólares en el Banco Central, que se ha quedado sin dólares. Quedan 300 millones de dólares en el Banco Central en diciembre de 1948, después de que durante 3 años el Producto Bruto de la Argentina se expandió más del 60%, en que el ingreso per cápita de sus trabajadores creció más del 50%, en una sociedad de pleno empleo, con un crecimiento fenomenal de la industria, sobre todo la industria liviana. En ese momento es lo que se produce el giro estratégico que puede caracterizarse como crisis crónica del sector externo. La razón de esto fue el extraordinario error político estratégico del gobierno de Perón de considerar con un carácter como fuerza antinacional a las expresiones de la producción agroalimentaria, por un lado, y al vínculo de la Argentina con el exterior, por el otro.
Esto es lo que ocurrió, así fue. No tuvo un carácter ni mágico, ni oculto, ni perverso. Fue un hecho histórico. Por eso es que Perón, a partir de 1948, realiza un giro estratégico fundamental y después de enfrentar a Estados Unidos, busca su alianza estratégica con él. Y después de enfrentar al capital extranjero, se alía con la Standard Oil en el contrato con la California Argentina. Pero la crisis del sector externo adquiere un carácter paroxístico a partir de 1973. El Rodrigazo no es ningún fenómeno ahistórico, no es ningún fenómeno cultural, es un hecho político concreto que a partir de 1973 la Argentina comienza a experimentar un proceso depresivo con mega inflación, alta inflación y dos hiperinflaciones que va a durar más de 20 años. Esta es la situación que nos lleva al momento actual. El país más ingobernable de América Latina, la raíz de esto es un hecho político estructural de carácter económico. Entonces, en la Argentina, como en todos los países del mundo, el sistema capitalista en general, lo político y lo económico tienen raíces comunes. La diferencia entre lo político y lo económico es puramente de pizarrón, analítica. No existe en la realidad de las cosas. La mediación entre uno y otro en la Argentina es la crisis crónica del sector externo. Bueno, con este agregado, y termino con esto, paro con el entusiasmo, no te quería interrumpir, que es el hecho de que en diciembre de este año termina un ciclo de la economía argentina y comienza otro. La Bolsa de Comercio de Rosario señala su convencimiento de que el superávit comercial de 2024 va a ser superior a los 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que van a estar en las reservas del Banco Central. En la Argentina hay una plétora de dólares. En todas partes de la Argentina hay dólares, salvo en un solo lugar, que son las reservas del Banco Central de la República Argentina. Hay un ciclo que termina y otro que comienza. De ahí el carácter maníaco depresivo de la cultura cívica argentina. Responde a las características del ciclo económico del país. Bueno, perdón. ¿Alguna pregunta acá tienen? Adelante. Después te doy, Luis. Disculpa. Lo que decía acá, este cambio de época, ¿depende de los resultados electorales o está más? No depende. No, porque esta época termina con la sequía de 2023, que es la más grave de la historia argentina. Aproximadamente el 40% de las exportaciones agroalimentarias del país se han perdido este año. Han ingresado 21.000 millones de dólares menos de los ingresos provenientes de las únicas exportaciones genuinas que tiene el país, que son las agroalimentarias. El régimen de lluvias que se prevé, el que ya ha comenzado a llover, lo que está indicando es que en la estimación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Rosario, la cosecha 2024 se estima que va a superar los 40.000 millones de dólares o más. Este año fueron 22.000 millones de dólares. Hay que agregarle vaca muerta. La estimación de la provincia de Neuquén es que a partir de 2024-2025, el superávit en la cuenta energética de las exportaciones de gas de vaca muerta
va a ser del orden de los 5.000 millones de dólares o más. Dicho de otra manera, la Argentina, antes de concluir la década del 20, estaría en condiciones de resolver la crisis crónica del sector externo que comenzó en la década del 50, primer gobierno del general Perón. En este punto hay que parar porque claramente esta afirmación que acabo de hacer es la etapa eufórica de la cultura cívica argentina, que dura 2 horas nada más y luego vienen las 14 horas de depresión. Luis, te va Luis, después te dejo. Luis. Me preocupa un poco la... Hay agua por acá. Levantar, perdón, tenés que agarrar el micrófono, si no, no te van a escuchar afuera, disculpa. Luisito. Tanto tiempo. Tanto tiempo que decís hace mucho tiempo. ¿No? No, ¿Se puede tomar un poquito de agua? Sí, te traigo. Me preocupa un poco el diagnóstico de este maníaco depresivo como una constante carente de causalidad política. Bueno, Con eso, ¿qué quiero decir? no, deja. Hacia el año 73, 74, donde bueno, es un punto de inflexión sin duda, no es solamente en la Argentina donde se agota el ciclo de sustitución de importaciones. Corea vivió un ciclo parecido, España vivió un ciclo parecido, prácticamente todos los países del mundo vivieron de ese ciclo de sustitución de importaciones. Pero hacia esa época, cuando la clase política tomó una decisión, digamos, de apertura indiscriminada, el caso español, el caso coreano, es un caso en el que lo que hubo fue un fenomenal reconversión industrial. O sea, una decisión política de reconvertir la industria como para que esté en condiciones de ser competitiva. Y este es un proceso que de alguna forma siguió con Cavallo, que es otro momento de achicamiento de una estructura industrial que era, digamos, en el estado del arte, en el estado del arte en el sentido positivo y negativo, porque había industrias razonablemente competitivas, industrias que no eran para nada, y que estaban necesitadas de esa reconversión. Yo creo que acá hay un problema de insularidad de la clase política, de entender lo que pasa en el mundo y cómo lo que pasa en el mundo es lo que nos pasa a nosotros también. Y ahora aparece nuevamente esta misma cosa. O sea, para decirlo de esa forma. Estados Unidos tiene una política industrial, Europa tiene una política industrial, política de desarrollo, como quieras llamarlo, Japón tiene una política de desarrollo, Corea tiene una política de desarrollo, todos los países tienen una política de desarrollo, los que no tenemos una política de desarrollo somos nosotros. O sea que ahí no hay un problema, no es psicológico, es un problema de ver el mundo y funcionar de acuerdo a lo que a las tendencias básicas de lo que el sistema internacional demanda, digamos. ¿Qué tenemos que hacer? A responder. A mí me toca. No, el que quieras, no sé. Aquí. Bueno, Alejandro dijo que formulaba la pregunta para los dos. Entonces yo empiezo desde ahí. La verdad es que yo no puedo contestar la pregunta como Jorge la contestó y con sus fundamentos. Yo no la puedo contestar, porque la verdad es que yo no me atrevería a decir por qué motivo el sistema político, el régimen político argentino es más sólido que el uruguayo o que el brasileño, por ejemplo. La verdad, no encontraría un fundamento
para mí convincente. Eso por un lado. Por otro lado, y conectando con lo de Luis, me parece que hay un proceso histórico y ese proceso histórico tiene mucha importancia. Y ese proceso histórico es de la ampliación muy rápida, vertiginosa y exitosa de la participación social y luego política popular, entendiendo por popular desde los inmigrantes a los cabecitas que les tocó venir después del 17 de octubre, porque el 17 de octubre no estaba, ¿no? Pero en general. Entonces, cuidado porque decir, bueno, pero los industriales son medio boludos, y Perón también, eran todos boludos. Y el problema es que Perón, ¿no? Jorge hablaba perfectamente su entendimiento contra la California. El entendimiento contra la California, que yo recuerde, se lo liquidó John William Cook en la Cámara de Diputados, ¿no? Y las directivas del Congreso de la Productividad, tan sensatas, ¿no? Uno podría decir, tan sensatas, los sindicalistas le dijeron, sí, Congreso de la Productividad y la Justicia Social. A ver si se entiende bien. De la productividad, sí, y de la justicia social. Así que todo lo que es el tema de las plantas, de la fuerza del poder en negociación de las plantas, todo sigue igual. Entonces, hay una cosa que se arrastra de antes, que se potencia en el peronismo y sigue después, ¿no? Más allá de la Libertadora, de los gorilas, de los fusilamientos del 56 y todo, que es una sociedad civil popular con una gran capacidad de demanda y de veto. Entonces decir, bueno, está bien, vamos a terminar vamos a doblar, hay que doblar acá, sustitución de importaciones siga recto. Quiere ir a una economía integrada, doble a la derecha. Bueno, pues doblemos a la derecha. No, seguir recto porque te matan atrás. Entonces, ese es un problema, que yo no te digo o sea, no estoy haciendo una historia, no estoy diciendo las cosas fueron así. Esta es una perspectiva, digamos, un escorzo de cómo me parece que aparecieron los problemas y la índole de esos problemas, ¿no? Pero bueno, en fin. O sea, en definitiva, me parece que no es del todo prudente analizar en el aire, porque en Brasil no pasó exactamente, es decir, pasó algo parecido, pero no tanto. Sí, los brasileños pudieron doblar a la derecha, bastante. No te digo del todo, pero no siguieron. Bueno, más o menos a la brasileña lo consiguieron, bastante, ¿no? Siguieron igual con problemas, por supuesto. O sea, estas economías seguían sometidas, digamos, a las dificultades de integrarse en el mercado internacional, etcétera, ¿no? Pero bueno, me parece que no es simplemente una cuestión de... No la vieron porque son unos dormidos. Puede ser que fueran unos dormidos, pero en todo caso había algunos problemas que eran sociopolíticos que estaban ahí trabando el camino, ¿no? Me parece. Había otra pregunta por allá, creo. Vos, ¿no? No, primero quiero hacer un comentario sobre la presentación de Tito. Pero agarra el micrófono porque no se te va a escuchar, disculpa. A ver, no, ¿cómo hay que hacer? Este lado, entonces. Dame, no, que yo te lo agarro. Yo te lo agarro. Entonces, allá, sí, me parece. Ahí, bueno, ahora con todo el esfuerzo que hicimos, que sea lindo el comentario. No, el comentario es que es una presentación que para poder discutirla, yo hay algunos temas que me gustaría mucho discutir, pero la tengo que leer. Sí, ya está. Bueno, ya sé que pero sería muy bueno discutir la presentación de Tito con una lectura de ese texto que tiene muchos elementos. Yo te entiendo. Básicamente esto que es como la hipótesis central de la servidumbre voluntaria, pero bueno, eso. Y después nada, quería preguntarle a ambos, que ya algo lo introdujo Luis antes, en estos 40 años
en estos últimos 40, 50 años, el mundo ha cambiado diametralmente. Y ha cambiado también la subjetividad de esos jóvenes que hoy están votando a Milei desde la Argentina. Yo sé que la Argentina tiene una especificidad, pero de cualquier manera me pregunto en qué medida esos cambios tan profundos que se producen en el mundo, tanto en el orden económico como en la subjetividad de la gente, que tiene que ver con la democracia o con las debilidades de la democracia, que no pasa solo en la Argentina, sino en muchos otros países, América Latina y de Europa también. ¿Cómo ven ustedes que se articula una cosa con la otra? No, yo de eso no. Prefiero. El que sabe sos vos. Dale, no. Bueno, el fenómeno de Milei no se refiere ya exclusivamente a los jóvenes, ¿eh? Bueno, no, sí. Pero... abarca las distintas franjas etarias y además le toma votantes tanto al oficialismo como a la oposición. Por lo menos 18% de los votantes de Milei en el conurbano bonaerense provienen del peronismo. Milei absorbe, atrae votantes del peronismo, y este es un dato estratégico de enorme importancia a tener en cuenta. Al mismo tiempo, se lleva gran parte de los votos que correspondían a Juntos por el Cambio. Lo que importa, me parece a mí, desde el punto de vista del análisis político, es establecer lo propio y no las semejanzas. No hay un fenómeno de la juventud mundial. Lo que hay es un fenómeno específico de la situación argentina en el momento actual. Todo nace de una situación determinada. Este me parece que es un punto de especial importancia, porque nos lleva sobre todo a tener en cuenta, a rechazar toda visión catastrófica del país. La crisis argentina actual, desde el punto de vista económico, tiene una raíz concreta, que es la sequía experimentada en 2023, que ha provocado una pérdida de más del 40% de la producción agroalimentaria del país en las zonas centrales de la economía agraria argentina. Entonces, sin tener en cuenta estos elementos, que son los propios del análisis concreto de una situación concreta, no hay análisis político y tampoco hay pensamiento político. Hay reflexiones filosóficas, reflexiones culturales, pero que no son análisis político. Dice Alixo de Tocqueville, no hay nada más alejado del pensamiento político que el análisis cultural de tipo filosófico. Bueno, ¿alguna pregunta más? Allá, adelante. Ay, pero... Pero, ¿cuál es ¿querías contestar algo? Dale, Tito, disculpa, ¿qué pasa? Disculpa, adelante. Ya me olvidé. No, dale, no te olvides, sé que te vas a acordar. No, sí, que me parece una cosa que tiene que ver con la subjetividad. No sé si estoy exagerando, pero, digamos, yo creo que una característica de la clase política argentina, que Milei no tiene, es la hiperrepresentación. O sea, la clase política argentina es primero la gente. Eso es. Y son todos hiperrepresentativos. Como están tan en banda, y perciben esa malquerencia pública, se han convertido en hiperrepresentativos. Entonces, es decir, y gente como Jaime Durán Barba, socio de nuestro club, ¿no? Les explica eso, les enseña a hacer eso. Ahora, si uno ve, pero en serio, si uno toma en cuenta los últimos 2 años, ¿cuál es la excepción? La excepción es Milei.
Las metáforas de Milei no se parecen en nada a todo lo demás. Y uno se va a acordar dentro de unos años. ¿Acaso se va a acordar de que decía Massa? De que decía hasta Pato, ¿no? Con gran dolor lo puedo decir. No, bueno, ahora quizás esté mejorando, pero no hay mucha innovación, no hay una auténtica representación, hay hiperrepresentación. Bueno, vamos a hacer más hospitales, vamos a hacer más cárceles, bueno, pero un tipo que voy a detonar el Banco Central, ¿no? Eso es decir algo nuevo. Adelante. Bueno, muchas gracias a ambos por la exposición y a Julio por la coordinación. En realidad tenía otras preguntas para hacer, pero me agarro de lo último que dijo Quitito, porque me pareció muy interesante y quizás le quería sumar algo de lo que se ve bastante en las redes sociales y tiene que ver con este fenómeno Milei, que cuando a los militantes de este fenómeno Milei le preguntan una u otra cosa, dicen, siempre explican de esta forma, no lo explican desde sus palabras, sino dicen, como dijo, como ya explicó Milei en tal. Entonces, bueno, obviamente la representación ahí o el liderazgo lo tiene él porque ya lo explicó en algún momento, entonces se basa mucho, con lo cual es muy diferente a esto de primero la gente. Eso en particular coincido con lo que decía Tito. Respecto a algo que decía Jorge de la crisis, que obviamente la vimos todos respecto a la sequía y los 20.000 millones de dólares que faltan en el Banco Central por este tema, lo que me parece como pregunta hacer es, bueno, pero ¿qué pasó antes, no? Porque este gobierno venía en crisis antes de esta sequía. Quizás pensando Milei. Y lo último, que Tito lo mencionó respecto a esto del camino, ¿no? De que en algún momento Brasil trató de ir o de virar a eso que el mundo ya parecía, que Argentina no pudo, si fue culpa de los gobiernos, como decía Jorge, o bien que los condicionamientos políticos, sociológicos y demás. Quería preguntarles si piensan que esos condicionamientos están un poco diluidos ahora y si los votantes o estos que van a ir por Milei piensan en ese camino alternativo o simplemente piensan en la dinamita. No. Pero yo no sé nada de eso. Lo que hay que ver, me parece, es este proceso electoral culmina primera, segunda vuelta, 22 de octubre, 10 de noviembre. Va a dar lugar a un nuevo gobierno que se va a hacer cargo del poder político, el escaso poder político en la Argentina, en diciembre de este año. Esto coincide. Para el nuevo gobierno, la situación es auspiciosamente positiva en relación a la situación argentina actual. Y si es Milei el próximo presidente de la Argentina, lo que esto significa es que no va a tener control del Congreso, prácticamente no va a tener presencia en el Congreso significativa, va a tener que negociar todas y cada una de sus decisiones de carácter estratégico, y al mismo tiempo la situación económica del país va a experimentar una sensible mejora. Este es el contexto que hay que ubicar, la relación que va a tener el próximo gobierno en 2024, y por lo tanto los votantes de Milei van a ser, como a todos argentinos que somos, van a ser parte de este proceso y de estas características. No va a ser lo mismo el ciclo que comienza en 2024 que el que ha experimentado la Argentina por motivos políticos y ahora en la sequía este año económicos en los últimos 4 años.
¿No? No, está bien, estoy de acuerdo. O sea, lo que me parece que lo que pinta Jorge es el mejor escenario posible. O sea, es un escenario sin duda posible. O sea, imaginen, recordemos lo que Malamud durante 15 días insistió hasta el cansancio. No, sí, ¿cómo? No, Milei va a tener que elegir, cerrar el Congreso o impeachment. ¿no? Pero para cerrar el Congreso hay que Me tener parece la una fuerza locura. para hacerlo y no la tiene. Pero a mí me parece una No hay locura, ningún Jorge. presidente que tenga, aunque quiera cerrar o incendiar el Congreso, para eso hay que convocar tener capacidad para convocar a los bomberos. Lo decía él, no yo, al contrario, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, es mucho más He probable. decidido establecer una dictadura. Señor, es risible lo que usted me dice. ¿Usted quién es? Totalmente, pero también puede ser que tenga que enfrentar un impeachment. Y eso sería una crisis también. Lo más probable es una alternativa bastante bien conservadora, porque o sea, los sectores que se arrimen le van a poner condiciones, y esas condiciones van a ser muy conservadoras. O sea, la Argentina va a seguir mal, a pesar de que tenga una restricción externa menor. Eso no es ninguna garantía contra el despilfarro, ¿no? Es decir, puede usar muy mal los recursos nuevos, aunque es muy probable, contestando un poco lo que preguntaba Alexander, que sí, que efectivamente la ratio, digamos, por habitante de déficit entre exportación e importación mejore mucho, es posible, pero eso solo no va a hacer que haya menos excluidos en la Argentina, por ejemplo. Eso solo no va a hacer que la pobreza se reduzca, no necesariamente. O sea, pero yo diría que hasta puede ser el escenario más probable, digamos. Y esto más allá de las intenciones, digamos, megalómanas de Milei, pero no. Me parece que es muy impredecible hoy día, porque uno se encuentra con sorpresas en las designaciones, en las cosas que dicen. Mondino, Diana Mondino diciendo: vamos a reconocer los derechos de los malvinenses. Bueno, a mí me parece bárbaro, la aplaudo de pie, pero si fuese asesor le diría: no digas esa locura, pará un poco. Escúchame, estás empezando, no terminando, ¿no? O sea, sosegaste, si no podés hacer política así. Se hace ministra, así no se hace. Adelante. Una pregunta. Sí. Desde mi ignorancia, Pero necesitamos un segundo. No. siendo Milei presidente, ¿cuáles van a ser los legisladores que lo van a apoyar? ¿Los demás, el peronismo o los de Juntos por el Cambio? ¿Por quién se va a inclinar? Esa es la pregunta, porque, por ejemplo, cuando... No tiene respuesta. Campos es, ¿no? Emilio Perdón, Campos. Ocampo quiera cerrar el Banco Central. Pero por eso, esa no es una... ¿Quiere cerrar el Banco Central? Bueno, va a necesitar una ley. Claro, no, pero yo no tengo, él puede ser que yo no tengo una respuesta para la pregunta, pero lo que sí tengo es que la necesidad, o estoy obligado a tomar la pregunta y mostrar cómo eso converge en una posición conservadora, digamos. Ahora perdón, ¿no? Otra pregunta. En esta hipótesis de que Milei sea el presidente, tendríamos que fortalecer a los legisladores que nos simpatizan más, ¿no es cierto? En vez de oponernos tanto a Milei, ver cómo fortalecemos el Congreso. Bueno, acá lo que dijo Jorge Castro de las 10 encuestas era que Patricia le iba mal, ¿no es cierto? No. ¿O no? Va tercera. Va tercera.
Y viene la segunda vuelta, hay lugar para 2, no para 3. Está bien. ¿Y qué hacemos? Perdón. Ricardo quiere hablar, me parece. Ricardo. Conjeturales. Esto es una conjetura. Si gana Milei, el sistema político no va a ser el mismo. Va a haber una reconfiguración inevitable del sistema político. ¿Qué significa esto en palabras simples? Es muy probable que Juntos por el Cambio tenga una ruta. Es muy probable. Altamente probable. Hay de alguna manera, uno tiene cierta evidencia en esto, ciertas afinidades que se expresan públicamente. De manera tal que uno podría llegar a pensar, ojalá no ocurra, podría llegar a pensar que se constituya un polo de derecha extrema con algún sector de Juntos por el Cambio, el proto o el pro, no sé, y eso le garantice en principio algo de gobernabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Macri dijo en algún momento que si Milei llegara a ser presidente, daba la afinidad que Macri encuentra entre las ideas que él sostiene y las de Milei, podría haber alguna contribución del bloque parlamentario, en este caso se refería obviamente a... O sea, no va a ser neutral, no es que va a gobernar solo. Por otro lado, también uno debería pensar si no va a haber un intento, yo creo que ya lo hay, de colonización de Milei por parte de sectores del peronismo. Del peronismo, claro. Y eso, digo, no tengo manera de confirmarlo, pero se nota, hay alguna evidencia dando vuelta de eso. Y Milei ha mirado hacia el pasado, y la fuente de su inspiración es el menemismo. No por lo que diga del presidente que fue el mejor, sino porque la dolarización es la prima hermana de la convertibilidad. De alguna manera esa idea de que el cambio de régimen monetario resolvía el problema de la inestabilidad crónica, sin resolver los problemas que eran la causa de la inestabilidad. De hecho, terminó en una crisis espectacular en el 2001, con el dinero que se basa todo, ¿no? Pero es un pariente cercano, un primo hermano. Y la idea de un neoliberalismo corporativo. Esto es el acercamiento de Barrio Nuevo. Es el mismo acercamiento que tuvieron la CGT con Menem. Si algunos sectores benefició el menemismo, con sus reformas y su abrazo al consenso de Washington, fueron los empresarios, los sindicatos. Entonces, no es que no miró hacia atrás y encontró un modelo que le parece que él lo podría hacer funcionar mejor yendo al extremo. Por eso la metáfora de la dolarización. De hecho, recordemos que en la parte final del gobierno de México, Roque Fernández, de ministro de Economía, cuando ya se avisoraba la crisis del régimen monetario, se elaboró un proyecto de dolarización que se discutió con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Un problema técnico, una ambición argentina de compartir el señoreaje de la Reserva Federal, le dijeron que no. En un momento en que Estados Unidos favorecía, había un clima en Estados Unidos de dolarizar algunas economías. Bueno, ese proyecto fracasó, pero estuvo. Y era Roque Fernández, era Guidotti, es la base, el think tank que lo acompaña de alguna manera a Milei. Es Mondino, la Fundación Mediterránea, el hermano de Mondino, Guillermo Mondino, fue un hombre que estuvo en el proceso de dolarización de Ecuador, aunque no la recomienda para Argentina la dolarización. Pero digo, hay algo en la historia argentina, en ese momento histórico, que es el menemismo, que da cuenta de algo que en la Argentina ha sido un problema, que es el post-Bretton Woods, la primera globalización, ¿no? Los Kirchner nos volvieron hacia atrás, porque el gobierno Kirchner sucede prácticamente al gobierno de Menem, nos volvieron hacia atrás, al periodo Bretton Woods. Bueno, eso sigue estando, no lo va a resolver ni la dolarización, como no lo resolvió la convertibilidad ni las reformas estructurales de Menem. Pero digo, Milei no opera en el vacío, simplemente quiere una mirada hacia atrás, retrospectiva, una historia, y corre riesgos, los asumidos, y creo que puede llegar a encontrar en una reconfiguración
porque creo que va a haber una crisis del sistema político, aliados que lo ayuden en el Parlamento, y un intento de colonización que no es ajeno a la tradición del peronismo, por otro lado. Nada más. Bueno, vamos a terminar entonces con las respuestas de los dos panelistas. La pregunta de nuestro presidente, así que hay que hacerle caso. La tradicional pregunta, final. Escuchamos. Adelante. Yo creo que hay en marcha un proceso de reconfiguración del sistema político argentino. Coincido totalmente que una etapa histórica del sistema político ha terminado y que no hay que esperar el resultado electoral del próximo 22 de octubre, segunda vuelta 10 de noviembre, para ver que ese proceso electoral, ese proceso de reconfiguración del sistema político argentino ya está en marcha. Y que lo que ha sido la política del país en los últimos 15, 20 años, esencialmente la vigencia del kirchnerismo, esto es lo que se ha agotado históricamente y no vuelve más. Lo que viene ahora es un proceso de reconfiguración que va a tener distintas etapas y diversas manifestaciones, algunas de ellas aparentemente contradictorias, pero el fondo del proceso es de que una etapa histórica, que es la de vigencia del kirchnerismo a partir del 2001-2003, se ha agotado, terminado para siempre, definitivamente, y ahora comienza un nuevo ciclo de la política argentina, cuyas características no podemos saber cuáles son, salvo el hecho de que hay un proceso de reconfiguración que está en marcha este mismo año. No, yo simplemente estoy de acuerdo tanto con Jorge como con Ricardo acerca de que lo más probable es este escenario de reconfiguración, y con suerte y viento a favor, ese escenario se podría llegar a estabilizar. Y repito, hace falta mucha suerte para eso, pero a veces la suerte y algún líder o un grupo que sea capaz de aprovecharla, ¿no? Porque la suerte puede pasar sin que alguien la vea y pasó, digamos. Entonces, yo creo que efectivamente ese es un escenario muy probable. Ahora, hay otros. Por ejemplo, ¿qué impacto puede tener el ajuste pendiente? Si hay una hiperinflación, si no la hay, ¿a quién le va a estallar esa bomba? ¿Cómo se va a procesar? Todo eso, la verdad es que ¿en qué momento? O sea, eso no sabemos nada. Por lo menos yo no sé nada. ¿Y cuál va a ser el impacto? No lo sé. Entonces estamos mirando un poco, me parece que es razonable lo que podemos hacer en una perspectiva donde más o menos decimos, bueno, las variables son controladas, digamos, ¿no? Entonces, dentro de eso, el cambio, y sí, vamos a en el hipotético caso de que ganara Milei, yo todavía no estoy convencido, pero bueno. Yo siempre tengo presente lo que dice Winston Churchill en la Memoria de Guerra. Dice, la mayor parte de las catástrofes que se prevén nunca suceden. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, agradecemos a los dos expositores, un tema que, como vemos, está ongoing, está en marcha. Vamos a ver cómo termina. Así que bueno, seguiremos discutiendo. Muchas gracias a todos por estar acá.